Y bueno, cracks, listos para el segundo video del día. Si es que ya no han visto el primero, se los voy a recomendar mucho porque tiene varias situaciones bastante interesantes. Me veo un poco azulado hoy, tengo una luz que tal vez me está funcionando de manera incorrecta, así que no se asusten porque sí soy yo, soy el mismo. Vamos a revisar unas cositas rapidito porque, como les decía, se está calentando el tema de Nico Williams en muchas situaciones y, por supuesto, hay mucha gente que está ahí inventando y hablando un montón de cosas que uno dice, pero esta gente vive en Narnia. O sea, es que, ¿cómo les explico? Es un discurso que puede parecer hasta repetitivo y cansino, pero es que es una absoluta realidad. Y sobre el final, vamos a ver algo de Solo para Ridiculez que teníamos rato que no lo veíamos, escuchábamos, pero que esta vez va a valer la pena como casi siempre porque esta gente vive en una Narnia absoluta. Y lo único que les voy a pedir es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar rapidito con algo que quiero que escuchemos aquí porque en este caso, bueno, aquí vamos a escuchar algo de Juanma Rodríguez, que es un tipo bastante chévere, siempre colocando en su sitio a los narrianos, siempre diciendo cositas interesantes. Y aquí, bueno, he dicho algo más que llamativo sobre el caso de Nico Williams. Ya vamos a escuchar cómo colocan en su sitio a Jordi por mentiroso y manipulador. Vamos a verlo. El representante de Nico Williams y el jugador han utilizado al Fútbol Club Barcelona para mejorar sus condiciones contractuales con el Pero Atlético, ¿no? eso sí, y es ley Yo de creo vida. que es así. Sí, Yo creo que es pero así. es que vamos a ver, si el jugador lo tiene tan claro, ¿por qué se va de vacaciones? Tú si resuelves tu futuro antes de irte de vacaciones, irte tranquilo. Es que el jugador no está seguro de ir a Barcelona, como llevas diciendo mes y medio, Jota. Si no, la operación estaría ya totalmente cerrada, Nico en Marbella con sus amigos descansando y volvería a Barcelona. Pero no. Si es tan fácil como una llamada, oye Nico, ¿quieres ir a Barcelona? Sí, ya está. Bueno, pero tenéis el dinero, el acuerdo y todo, y llevamos mes y medio esperando. Fíjate esto que es muy clave, esto que le dice este muchacho, que por cierto se parece a uno que trabajaba ya antes, que se llama Darío. Bueno, se llama, creo que está vivo todavía, espero que esté bien, pero que renunció por alguna razón, que bueno, casi nunca se saben las razones por las que la gente se va de ese lugar. Pero en fin, lo que quiero decirles es que lo que les dice el doble de Darío es una realidad. Creo que este es el hijo del señor este, que es del Athletic, que siempre está allí diciendo cosas del Athletic en el Chiringo, pero es muy interesante porque vienen con mes y medio hablándonos de que tienen el dinero y, como vamos a escuchar en breve, tienen un acuerdo tanto con Nico como con su representante. O sea, es como quien dice, yo tengo el doble en el banco para comprar un carro, un Mercedes-Benz, y tengo ya la empresa en la que quiero adquirirlo, tengo todo hecho, pero tienes mes y medio y todavía nada de nada. O sea, es que es interesante todo esto. No sé, mira, yo no sé ni qué pensar de todo esto, pero es que es increíble cómo mienten de una manera exagerada. Efectivamente, si tú tienes el dinero, tienes el cerrado el acuerdo con el futbolista, no tienes ni siquiera que negociar con el Athletic Club porque una cláusula de rescisión lo libera de manera unilateral inmediatamente. ¿Esto cómo se explica? Es que yo te lo digo, esta gente vive en una Narnia absoluta y total. Vamos a escuchar esto porque aquí es donde colocan en su sitio a J. Jordi, porque efectivamente, como decía este muchacho, que no me acuerdo, es el hijo el nombre del papá de este muchacho, que creo que es él, es el hijo de él. Y aquí empiezan a hablar un poquito de que hay un acuerdo cerrado, de que aquello, de que lo otro, de loco. Vamos a ver esto. El jugador, desde hace semanas, tiene un acuerdo cerrado con el Fútbol Club Sí, Barcelona. ¿Pero qué acuerdo? ¿Pero qué acuerdo? ¿Pero qué acuerdo? Pues nada, Para ya. Pero Jota, si lo pues tiene nada. cerrado, Jota. Vamos a Pues ver, nada, esto está claro que solo lo vamos a ver cuando esto empiece es el horario, ¿eh? Barrio Juanma, Sésamo. se lo Esto aceptamos. es Barrio Juanma, se lo Sésamo, aceptamos. Jota. No, Barrio Sésamo. pero, Juanma, un Arriba, abajo. Derecha, Juanma. izquierda. Cerrado, abierto. Si lo tiene cerrado, está cerrado. Está cerrado, Juanma, Jota. Juanma, esto es muy sencillo. Si está cerrado, la pregunta es sencilla. ¿Por qué no se anuncia? Porque no está cerrado. porque, Si está cerrado, Eso es, porque no está cerrado. por el jugador. Porque no está cerrado. Pero qué, a ver, Jota. Por el jugador, a mí me parece curioso esto porque, bueno, no sé qué decirles honestamente. Y repito, no me extrañaría que tampoco llegara, que terminara este futbolista ahí en el Palancas, pero es que es llamativo cómo está este tema de que no se ha anunciado por el jugador. Y fíjense que ya las cosas empiezan a sonar un poquito a que en algún momento tal vez escuchemos, como le van a decir ahorita al narniano número uno, van a empezar a tratar de traidora a Nico Williams. Anoten esto a donde quieran. Nico Williams en breve, si se termina anunciando lo que parece que se va a anunciar, va a empezar a ser tratado de traidor
traidor va a ser la palabra más bonita que le van a decir y de las cosas más normales que vamos a encontrar en las redes sociales de Nico Williams, porque es la manera de esta gente expresarse. Y bueno, yo entiendo que pueden tener frustración, pero para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir escuchando. Vamos a ver, un jugador que se iba hablando tanto tiempo, ¿tú crees que se iría de vacaciones con su futuro en el aire? Si es tan fácil como decir, sí, voy al Barça. Es que no, pero es que, Jota, que llevas mes y medio. Explícalo. Pero ¿cómo yo lo voy a explicar. Mira, Claro, es José, tú y yo nos podemos reunir y decir, mira, el año que viene, tío, trabajarás martes, jueves y la razón va a ser, vas a cobrar tanto a final de mes, va a ser durante 3 años este contrato, ¿te parece? No, súbeme por aquí y tal. Nos reunimos varias veces y al final, venga, tenemos el contrato. Los años, lo que vas a cobrar, las primas, etcétera, etcétera, los años que vas a estar. Lo tenemos todo cerrado, ¿sí? Vale, y esto lo cerramos porque tanto tú como yo queremos cerrarlo porque es nuestra voluntad. La tuya. Pero si Nico no da lo que Jota. Venga, pues, te digo que sí que lo ha dado, ¿vale? Y te digo. Entonces ¿a qué esperamos? ¿Me escuchas un momento? ¿Me escuchas un momento? ¿Sí o no? Y yo te digo, venga, ya lo tenemos todo. Vete, descansa, ¿vale? Y ya ponemos fecha a todo esto de aquí para que se presente. Vale. Pero si Esto es lo que les decía, es que es de locos. Y mira, yo entre Gerard Romero, J. Jordi y compañía, ya yo no sé qué pensar. Esta gente no tiene siquiera un poquito de dignidad para decir, oye, que me están utilizando para venderle ilusión a la gente y voy a quedar como un cretino. Les da exactamente igual, van para adelante como sea y cuando sea y es llamativo y tienen toda la razón. ¿Cómo es posible que hables de un acuerdo cerrado, algo que ya está totalmente hecho, y sean incapaces de anunciarlo? Yo estoy seguro que las 3 partes están deseando que esta situación se resuelva cuanto antes. Me imagino que el más apresurado debe ser el Barça porque sabe que al ridículo que se están exponiendo es abismal, porque les digo, creo que es más lo que pierde muchísimo el Barça si esto se acaba cayendo y prácticamente no gana nada, porque lo de Nico Williams tampoco es que estemos hablando de Haaland o de Mbappé, o sea, para tenerlo en cuenta, es que esta gente es para hacerle un estudio definitivamente en las universidades más importantes de la historia de la civilización. Son entrañables, sencillamente, no puedo añadir más. Y con vamos a cerrar este video, cracks, con esto de Solo para Ridiculez, que como les digo, tenía un poco de días que no escuchábamos, pero cada vez que nos sentamos a escucharlo y analizarlo, es que nos sale una barbaridad peor que la anterior. Así que preste mucha atención a esto y vamos a darle play a esto. De acuerdo. O sea, podríamos decir que el Barça es igual de rico que el Real Madrid. Más, ¿sí? En cuanto a marca, más. Más. En cuanto a marca. O sea, el Barça es más rico que el Hombre, Barça. para mí tiene mucha más representatividad. En cuanto a marca, pues yo me dedico a eso, a las marcas. En cuanto a marca, no es discutible científicamente. El Barça está por encima del Real Madrid, sí. Y el Madrid también tiene deuda, igual que el Barça, y el Madrid también hace palancas. Lo que pasa es que aquí se vende de una manera y se vende de otra. Las cosas, a ver. En 25 segundos acabamos de escuchar unas barbaridades como las que el Madrid tiene las mismas deudas que el Barça, que ellos le llaman palancas y que nosotros le llamamos no sé qué. Acabamos de escuchar, entre otras cosas, que el Barça es más rico que el Real Madrid. Sí, claro, por eso se nota la diferencia de fichar a Bellingham con 20 años, siendo la promesa más importante de un centrocampista en el mundo del fútbol, mientras ellos ficharon a Gundogan, que estaba ya medio retirado del Manchester City. Por eso ellos ficharon a Lewandowski, el Madrid fichó a Mbappé. Es que claro, se nota a legua, ¿no? Y que a nivel de marca, si realmente y que es más rico el Barça que el Real Madrid. Es que no, los expertos a nivel mundial que sacan estos listados anuales no tienen nada que ver. Aquí está la realidad. Y ojo, porque este señor que está aquí a la izquierda, No es exactamente este que está aquí, que no me acuerdo el nombre, empieza a explicar un poco las cosas y miren. así, no es exactamente así. Tiene deuda. Sí, por supuesto. Pero bueno, que por poner las cosas en su sitio, ¿eh? Es decir, una cosa es una deuda derivada del estadio, que esto es un tema que funciona totalmente aparte, en el caso del Barça, funciona aparte, no hay recurso al club. Luego tienes esta otra parte de deuda, que una parte saludable, porque un club con deuda, siempre tienen, cualquier compañía tiene que tener una deuda para el funcionamiento. Hay una pequeña parte de losa, donde yo, hasta ahí, pues es verdad que estamos en inferioridad de situación respecto a esta parte. Pero bueno, todo es fruto, como hemos dicho antes, de una gestión que aquí se ha adoptado un modelo, allí otro, y en un momento determinado pues se nos ha superado. Probablemente el temor de que se marchasen otros jugadores a raíz de Neymar, etcétera, 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 pues
entras en una vorágine. Probablemente, habiendo dado un puñetazo encima de la mesa, claro, ¿qué hubiese pasado si en aquel momento te pagan 250, 300, me invento, millones por Messi? ¿Qué hubiésemos hecho con el presidente de turno? Claro, también analicemos esto, ¿no? Somos así de complicados. ¿Sabes qué pasa? Que una vez ha pasado, hay un dicho muy español que dice, a todo lo pasado es fácil escoger el toque. Es un poquito esto. A todo lo pasado y todo lo solucionó todo también. Yo honestamente no tengo nada que añadir. Las barbaridades que acabamos de escuchar, yo creo que entre estos 4 personajes deben haber fácil 250 años entre los 4. Y estamos hablando de que están hablando una cantidad de estupideces como si estuviéramos hablando con nuestros cuñados en un bar con 14 cervezas encima cada uno. Es una barbaridad tras de otra. Y honestamente, es que me he quedado sin palabras. Pero bueno, al final, siempre lo hemos dicho. Cuando alguien se cree algo, tienes que mantener durante cierto tiempo el discurso, porque de lo contrario la gente va a dejar de verte. Y este tipo de personas que consumen este tipo de contenido y que están en ese punto de sus vidas, si les cambian el discurso de que el Madrid roba y el Madrid es todo aquello, que por cierto, todo lo que han estado acusando al Madrid durante años es lo que han terminado siendo ellos, pues ya sabemos cómo puede acabar la cosa, porque lo hemos visto otras veces. Cuando alguien empieza a evitar el relato, a cambiar el discurso, ha terminado muy, muy mal. Pero sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones. A mí me han dejado anonadado y sin palabras. Like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid.